Hola fanaditos, esto es Electrónica con Fanny. En este programa les vamos a enseñar cómo utilizar de forma correcta un multímetro o polímetro. Esta es una herramienta imprescindible para cualquier laboratorio de electrónica o taller de electricidad. Con él podremos realizar mediciones precisas de tensión, intensidad, resistencia, temperatura y frecuencia. Existen multímetros analógicos y digitales. Ambos nos pueden ofrecer una lectura muy precisa si sabemos elegir correctamente el valor de la escala. Eso lo veremos más adelante. Este es un multímetro analógico o de aguja. Realmente ya no se usa mucho este tipo de medidores, ya que los digitales pueden ofrecer una precisión más alta de tus mediciones, sobre todo cuando los niveles de medición son de centésimas o milésimas. La ventaja es que son mucho más económicos que los digitales. El método de selección de escalas y valores es similar al del resto de medidores del mercado. Girando el conmutador seleccionamos la unidad a medir y su escala. Dispone de un tornillo regulador para realizar un ajuste manual a cero de la aguja. Este ajuste se hace cuando no se está midiendo. El funcionamiento es muy sencillo. Mediante el principio de funcionamiento del galvanómetro, la aguja se mueve sobre una escala graduada. Pero en este programa nos vamos a centrar en los multímetros digitales. Los multímetros digitales se identifican principalmente por un panel numérico para leer los valores medidos. Estos son algunos tipos de medidores digitales que se usan tanto en electrónica como en electricidad. Este tipo de multímetro es el más común y más utilizado en electrónica y electricidad. Los hay muy económicos con funciones básicas como este, o más completos y más precisos con escala automática como este otro. Luego veremos su funcionamiento. Ahora vamos a realizar mediciones con nuestro multímetro digital. Lo primero que tenemos que hacer es conectar las pinzas en los terminales del equipo. Tenemos que tener en cuenta qué parámetro vamos a medir, si son voltios, amperios o resistencias eléctricas. Tienen que saber que para cualquier medición la pinza de color negro siempre va en el terminal común del medido. Para medir tensión, resistencia eléctrica o frecuencia, es en este terminal donde tenemos que conectar la pinza de color rojo. Si por el contrario queremos medir la intensidad de corriente en amperios, debemos conectar la pinza de color rojo en este terminal. Este multímetro concretamente puede medir hasta 10 amperios como máximo. Si realizamos una medición que supere ese valor, se nos fundirá el fusible interno de protección y tendremos que sustituirlo por otro del mismo valor. Para mediciones inferiores a 1 amperio, conectaremos la pinza roja en este terminal de aquí. Ya sabemos cómo se conectan las pinzas en un multímetro. Ahora vamos a ver cómo funciona el selector conmutador del medidor. En el conmutador selector del multímetro podemos apreciar los distintos parámetros que podemos elegir para realizar nuestra medición. En este caso vamos a medir tensión, por lo que movemos el conmutador hasta la tecla V de voltios. Prestar atención a este detalle, amigos. Hay algunos multímetros, sobre todo de gama alta, que no es necesario seleccionar la escala que vamos a emplear en nuestra medición, como es el caso de este, que de forma automática ajusta la escala internamente. Hay otros multímetros que necesitamos seleccionar la escala de medición. Dependiendo de si la tensión es alterna o continua, debemos poner el selector en tensión AC o CC. Si cuando estamos realizando una medición con este tipo de multímetro aparece en pantalla un 1, eso significará que tenemos que subir de escala. Vamos a realizar nuestra primera medición. Vamos a hacer una medición de tensión. En el caso de medir tensión continua, unimos la pinza roja en el positivo de la fuente a medir y el negro en el negativo. En caso de que aparezca en el display una cifra en negativo, eso significa que la polaridad está invertida. Invertimos la posición de las pinzas y comprobamos que la medición ahora es correcta. Ya sabemos cómo se mide la tensión, ahora vamos a medir resistencia eléctrica. Para medir resistencia eléctrica ponemos el selector conmutador en la posición de ohmios, en este símbolo de omega, y colocamos las pinzas en el componente que queremos medir. Si el medidor tiene escala manual, debemos ajustar la escala hasta que nos aparezca la medida más precisa en el display. En este caso no hay polaridad, así que podemos invertir el orden de las pinzas sin que afecte a la medición. Además, podremos poner la función de continuidad con sonido para saber si un circuito está abierto o cerrado. Este es muy útil, por ejemplo, para comprobar si un fusible está dañado o no. Recuerda que para medir la continuidad de los semiconductores como diodos, sí tenemos que prestar atención a la polaridad. Ahora vamos a realizar una medición de intensidad. Para medir la intensidad de corriente eléctrica, seleccionamos en nuestro multímetro medición de amperios. Debemos saber si la corriente que vamos a medir es alterna o continua. Recuerda que las mediciones de intensidad tienen polaridad en caso de ser corriente continua.
La intensidad de un circuito se mide siempre en serie, entre una fuente de alimentación y una resistencia, cerrando el circuito con el medidor. Nunca pretendas medir la intensidad directamente en la fuente de alimentación, ya que al no haber resistencia, la corriente a medir será muy alta y fundirás el fusible interno. Otra manera de medir la corriente eléctrica es con un medidor de pinza como este. La ventaja que nos ofrece es que no tenemos que abrir el circuito, solo basta con abrir la pinza e introducir el hilo conductor en su interior. Su funcionamiento está basado en la inducción electromagnética que produce un conductor cuando es atravesado por una corriente eléctrica. Esta forma de medir la intensidad es muy práctica, pero tiene algunas limitaciones, como que solo sirve para medir corriente alterna. La ventaja es que podemos medir muy altas intensidades sin correr riesgo de accidente o rotura de medidor. Una opción que nos ofrecen muchos medidores de gama media alta es la posibilidad de medir temperatura. Con una sonda como esta podemos tomar la temperatura con una alta precisión. Normalmente en este tipo de multímetros, la sonda se conecta entre los terminales común y miliamperios. Ponemos el selector en la posición de grados centígrados y ya tenemos lectura de la temperatura en el display. Este tipo de sensores suelen estar fabricados con una resistencia variable de temperatura en su extremo, o también PTC o NTC. La resistencia interna varía en función de la temperatura y esas variaciones son interpretadas por nuestro multímetro. Muchos multímetros también incorporan un botón de bloqueo que nos permite mantener en el display la medición tomada por tiempo indefinido. Ahora vamos a ver cómo podemos medir frecuencias. Para la medición de frecuencias conectamos las pinzas en los terminales común y hercios, que es el mismo que tensión y ohmios. Estas mediciones no tienen polaridad, por lo que podemos conectarlo en cualquier posición. Vamos a realizar una medición. Con este osciloscopio vamos a generar una frecuencia de 1 kHz y lo vamos a medir con nuestro multímetro para que vean cómo funciona. Como pueden apreciar, la lectura del medidor coincide con la frecuencia que estamos generando en el osciloscopio. En el siguiente tutorial de electrónica hablaremos de las fuentes de alimentación reguladas, un elemento muy importante que debe estar presente en cualquier taller de electrónica. Bueno, fanelitos, hasta aquí nuestro programa de hoy. Si te gustó el video, dale me gusta, deja tu comentario, comparte con tus amigos y también nunca se te olvide compartir en todas las redes sociales y suscríbete si no te has suscrito todavía. Hasta luego, besos. Si una medición que supere ese valor, se nos fundirá el fusible interno. ¿Qué dije? Hay algunos con una sonda como esta que podemos tomar la temperatura. Este es un multímetro analógico. Este es un... Estos medidores para comprobar si un